Welcome you officially in Spanish, but I did just want to say I appreciate you guys coming from wherever you're at here to our church tonight, and we're happy to have you, and we know you're going to be blessed. We've been blessed all day, and I've already talked longer than I planned on talking. So anyway, God bless you, and I'll turn it over to you at this point, Edgar. Hermanos, buenas noches, bienvenidos a todos. El pastor obviamente quería decirles por lo menos hola. Hemos tenido el privilegio durante todo ese día y desde anoche de contar con la presencia del pastor Born. Ha sido una bendición escuchar los temas, pero ahora tenemos el privilegio todavía más grande de escucharlo en nuestro propio idioma. A veces es un poco difícil entenderlo en inglés, pero qué maravillosa oportunidad de escucharlo claramente. Así que esperemos que sea una bendición. Vamos a tener 2 sesiones, ¿correcto? Y yo creo que, no sé, presentarlo al pastor sería por demás, todo el mundo lo conocemos. Así que, pastor, si usted me permite, podamos hacer una oración y le vamos a dar su tiempo de una vez. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de formar parte de esta hermosa familia. Gracias, Señor querido, porque hemos pasado un hermoso sábado en compañía de los queridos hermanos y con la bendición de tener al pastor Born con nosotros. En esta noche queremos suplicar, Señor, una vez más la presencia de tu Santo Espíritu para las 2 reuniones que vamos a tener en este momento. Por favor, utiliza al pastor de una manera especial y permite que el mensaje que vamos a escuchar sea una bendición del cielo. Amén. Quédate con nosotros en esta hora. Gracias por permitirnos estarnos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, pastor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Eso estuvo débil. Y eso que ustedes no han hablado todo el día. ¿Cómo la han pasado hoy? ¿Bien? Bien. Gloria a Dios. ¿Listos para estudiar la palabra del Señor? Bien. Amén. Qué bueno. Gracias por venir. Gracias por estar dispuestos de ocupar estas 2 naves aquí y dejar las naves de los lados vacíos, porque esto se está transmitiendo y en cámara se ve mejor cuando la gente está toda junta. Bueno, el pastor, cuando se puso en contacto conmigo, me pidió que presentara un par de temas sobre el santuario. Así que ese es el tema que vamos a estudiar en esta tarde. Hemos tenido nuestra oración y entonces vamos a darle comienzo a nuestro estudio. Les voy a decir sobre qué específicamente vamos a estudiar. En esta serie de 2 temas vamos a estudiar la cosmovisión de la Iglesia Adventista. El santuario no es una doctrina de la Iglesia Adventista. El santuario es un concepto que junta en un entero todas las doctrinas de la Iglesia Adventista. Cada doctrina es una pieza, como decir, una pieza de un rompecabezas. Las doctrinas individuales son piezas del rompecabezas. El santuario es ya el rompecabezas completo, el panorama completo. Ahora, el Señor Jesucristo tiene una casa y esa casa es el santuario. Cuando Jesús entró por última vez al templo de Jerusalén, según Mateo 21 y el versículo 12, dice que entró al templo de Dios. Y luego Jesús echó a los mercaderes que estaban vendiendo mercancía y les dijo: mi casa es casa de oración. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Es decir, Jesús se refirió al templo como su casa. Digo, es mi casa, el santuario. Ahora, en esta serie de 2 temas vamos a estudiar 7 pasos que toma Jesús a través del santuario. 7 funciones, una después de otra, del Señor Jesucristo a través de su casa. Nos vamos a mover a través de su casa, de cuarto en cuarto. Ahora, yo he traído algunas ilustraciones
Y yo sé que la mayoría de los que están aquí conocen en cuanto al santuario, pero puede ser que hay alguien que no sabe qué es el santuario. Así que yo he traído algunas gráficas que ustedes tienen y les voy a decir específicamente qué vamos a estudiar. El santuario comienza en el campamento. Ustedes pueden ver allí el campamento. El santuario estaba en el centro de la congregación. La congregación estaba acampada en cada lado del santuario. El santuario comienza en el campamento. No empieza en el atrio, como muchos piensan. Así que ustedes pueden ver allí, alrededor de este edificio, pueden ver todas las carpas a donde vivían los pecadores que necesitaban los servicios del santuario. Luego, entra uno al atrio del santuario. El atrio es, regresando otra vez a esta gráfica, el atrio es el patio que rodea el santuario. Y en el atrio se encontraban dos muebles. El primer mueble que se encontraba en el santuario cuando uno entraba al patio o al atrio era el altar del holocausto. Ahí se sacrificaban los animales y se colocaban sobre el altar. Luego uno se mueve un poquito más hacia la carpa, hacia la entrada, y antes de entrar al edificio en sí, tenemos el lavacro o la fuente que tenía agua para el sacerdote lavarse. Luego, el sacerdote se movía al lugar santo, donde había tres muebles. En el sur, un candelabro de 7 brazos, con aceite que daba luz. En el norte, una mesa con 12 panes. Se conoce como la mesa de los panes de la proposición. Luego, moviéndose un poco más hacia el lugar santísimo, estaba el altar del holocausto, el altar de incienso. Se encontraba justo antes de entrar al siguiente apartamento. Luego entonces, aquí pueden ustedes ver los muebles en el lugar santo, el candelabro de oro, la mesa de los panes, el altar del incienso, y luego entramos al lugar santísimo. Es el último apartamento del santuario. Allí se encontraba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y un pote de maná. Luego tenemos otra ceremonia, y es la ceremonia a donde el sumo sacerdote en el día de expiación purificaba el santuario y llevaba los pecados que habían entrado al santuario y los colocaba sobre la cabeza de un macho cabrío que lleva el nombre de Azazel. Y así el santuario quedaba purificado, porque el sumo sacerdote sacaba todos los pecados del santuario, el santuario quedaba limpio y Azazel recibía la culpa por esos pecados. Y luego, finalmente, aunque no se ilustra directamente en el santuario, tenemos cielos nuevos y tierra nueva. Así que esos son los 7 pasos de Jesús a través de su casa, el santuario. Primero viene el campamento, luego va al altar del holocausto, luego va a la fuente, luego ministra en el lugar santo, luego ministra en el lugar santísimo, hace la ceremonia de Azazel del macho cabrío y luego finalmente Jesús viene a vivir para siempre en nuestro campamento. Esos son los 7 pasos. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar cada uno de esos pasos. Cada uno de esos pasos. Vamos a estudiar los movimientos de Jesús a través del santuario, porque cada paso que toma Jesús describe una función que cumple Jesús, una función específica.
una tras otra cronológicamente. Hablemos del primer paso. Y vamos a regresar esto para que ustedes puedan visualizarlo. Vamos a regresarlo al mero comienzo, a donde está el campamento. El Señor Jesucristo no murió cuando nació. Vivió entre nosotros por 33 años antes de morir. Por eso yo digo que el santuario comienza en el campamento, donde viven los pecadores. Porque la Biblia nos dice, y ahora voy a leer los versículos, yo los tengo todos escritos aquí en mis notas, para ahorrar tiempo, no tener que buscar cada uno de ellos. En Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Juan 1:14, un texto muy bien conocido, dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Jesús. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que Jesús, antes de ir a la cruz a morir, el Señor Jesucristo habita entre nosotros. Y luego ustedes conocen ese texto, Mateo 1 y el versículo 23, donde dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que el primer paso de Jesús es venir a vivir en nuestro campamento, donde nosotros vivimos. ¿Con qué propósito vino Jesús a vivir entre nosotros? Les explico qué sucedió. Cuando Dios creó a Adán y Eva, estaban cubiertos con un manto de luz. Literal. Había una luz que los cubría. Esa luz que cubría a Adán y Eva era una expresión visible de que ellos eran obedientes a la ley de Dios. Pero cuando desobedecieron la ley de Dios, perdieron su justicia y por lo tanto la luz que los cubría desapareció. Es decir, tenían un manto de luz literal que anunciaba que eran inocentes y justos porque eran obedientes. Cuando pecaron, perdieron su manto espiritual, perdieron su justicia y por lo tanto perdieron también su manto de luz literal. ¿Cuál es el propósito del plan de la salvación? El propósito del plan de la salvación es volver a vestirnos con el manto de justicia y con el manto de luz que cubría a Adán y Eva cuando fueron creados. Ese es el propósito. Es decir, todos nosotros ante la ley somos culpables. Porque la Biblia dice: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no le podemos ofrecer a la ley perfección ni justicia, porque todos hemos sido desobedientes. Entonces, si la ley exige perfección para podernos salvar, ¿cómo nos podemos salvar? Si ninguno tiene perfección y todos somos pecadores. Aquí es que se cumple la función de Cristo viviendo en nuestro medio. El Señor Jesucristo vino a vivir por 33 años antes de morir para desarrollar una vida, un manto perfecto de justicia, para ofrecérnoslo a nosotros, para cubrirnos a nosotros con su justicia. Tenía que vivir una vida perfecta, porque si no hubiera vivido una vida perfecta en nuestro medio, su sacrificio no hubiera sido acepto. Es decir, la vida de Jesús es tan importante como su muerte. Porque con la vida de Jesús, Él teje un manto de perfecta justicia, de perfecta obediencia,
que le puede ofrecer a todo ser humano para estar cubierto con el manto de su justicia. Cada acto de obediencia de Jesús a la ley le añadió un hilo al manto. Y cuando Cristo dijo consumado es en la cruz, le añadió el último hilo al perfecto manto de justicia, la vida que Él vivió, que nosotros debemos vivir, la vida que Él vivió en nuestro lugar. Así que Jesús vino para vivir una vida absolutamente perfecta, tejer un manto de justicia para que cualquier persona que reclame a Jesús como su Salvador, el Señor Jesucristo pone su obediencia como si fuera la nuestra. Nos cubre con su manto de justicia que Él tejió por su vida perfecta en nuestro medio. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Levítico 22 y el versículo 20 al 22. Levítico 22 y el versículo 20 al versículo 22. Está hablando aquí de la víctima que se ofrecía en el altar del holocausto. Esa víctima tenía que tener cierta característica. Dice en Levítico 22 y el versículo 20 al 22, en cuanto a la víctima: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Si el animal tenía un defecto, ¿qué pasaba? Dios no lo aceptaba. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. La víctima no podía tener defecto. La víctima tenía que ser perfecta. ¿Por qué? Porque la víctima representaba la vida perfecta de Jesús. En Él no había defecto moral, porque obedeció perfectamente la ley de Dios. Pero no solamente la víctima tenía que ser sin defecto, sino el sacerdote que ofrecía a la víctima también debía ser sin defecto. Porque el sacerdote ofrecía a la víctima. También el sacerdote no podía tener defecto físico. Nota Levítico 21 y el versículo 17 al 21. Levítico 21 y el versículo 17 hasta el versículo 21. Está hablando ahora del sacerdote, no de la víctima. Dice allí: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El sacerdote no podía tener defecto físico, ni la víctima podía tener defecto físico. ¿Qué representaba esto? Representaba el hecho de que Cristo, nuestro sacerdote, no iba a tener defecto moral, ya no físico, sino moral. Y que su sacrificio iba a ser un sacrificio perfecto porque Él nunca pecó. Noten lo que dice en Éxodo el capítulo 12 y el versículo 5 y 6. Éxodo 12 y el versículo 5 y el versículo 6.
Está hablando del Cordero Pascual. Y quiero que noten dos detalles en estos versículos que vamos a leer. Éxodo 12 y el versículo 5 y el versículo 6. Dice allí, el animal será ¿qué? Sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Es decir, el animal, aún antes de matar al animal, el animal no podía tener ¿qué? Defecto. Y el animal, cuando lo examinaban, estaba vivo, pero no podía tener defecto. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. ¿Qué significa inmolará? Matarlo. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora entonces, el Cordero Pascual que representaba a Cristo, en primer lugar no podía tener defecto y luego el animal era sacrificado. 2 puntos. Mientras estaba vivo no tenía defecto y cuando murió como víctima tampoco tenía defecto. Es decir, el Cordero representaba la vida perfecta de Jesús y su muerte en la cruz, alguien que no tuvo defecto, alguien que no tuvo pecado. ¿Están conmigo? Ahora, si yo les preguntara qué es más importante, la muerte de Cristo en la cruz o su vida perfecta, ¿qué dirían? Hoy en día los cristianos hablan la cruz, la cruz, la cruz. Pero si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, el Padre no hubiera aceptado su sacrificio. Porque la víctima no podía tener defecto y el sacerdote tampoco. Ahora, el sacerdote representaba a Cristo y la víctima también. Y ustedes dicen, ¿cómo es que el sacerdote y la víctima ambos representan a Jesús? Muy sencillo. Jesús es el sacerdote que ofreció su propia vida. Él es el sacerdote y también la víctima. Y vivió una vida absolutamente perfecta. Noten primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 al 20. Otra vez los 2 detalles. ¿En quién se cumple esta idea de que el animal no podía tener defecto? Representaba el hecho de que la vida de Cristo no tuvo defecto. Obedeció perfectamente. Tejió un manto perfecto de justicia para podernoslo dar a nosotros. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No fuimos rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. ¿Qué clase de cordero? Un cordero sin mancha, que representa que en su vida no pecó. Cordero sin mancha y sin contaminación. Vivió una vida perfecta. Tejió un manto perfecto de justicia. Eso lo hizo viviendo en nuestro medio. Tuvo que vivir antes de morir. Y su vida tenía que ser absolutamente perfecta, porque Él tenía que desarrollar un manto de perfecta justicia para vestirnos a nosotros. Así que dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo vivió durante 33 años una vida absolutamente perfecta en armonía con la ley de Dios y desarrolló una justicia perfecta? Vamos a leer algunos versículos. Hebreos 4, 14 y 15. Hebreos 4 y el versículo 14 y el versículo 15. Textos muy bien conocidos. Dice allí el apóstol Pablo, quien es el autor o el escritor del libro de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Tejió Jesús un manto de perfecta justicia? De perfecta obediencia a la ley. Ninguno de nosotros lo hemos hecho. Así que necesitábamos que alguien lo hiciera por nosotros. Y ese personaje es Jesús. Noten Hebreos 7:25. Nuevamente nos dice que el sacerdote no podía tener defecto. Está hablando de Jesús. Dice en Hebreos 7:25, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué clase de sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y saben que Poncio Pilato, aunque era un gobernante pagano, también confesó que en Jesús no había delito. Cuando sacó a Jesús, dijo: yo no encuentro delito en este hombre. Es decir, el primer paso de Jesús fue venir a vivir en nuestro medio, obedecer perfectamente la ley, para tejer un manto perfecto de justicia, para que nosotros pudiéramos reclamar ese manto y estar cubiertos con la justicia de Él. Y por su obediencia, por 33 años en nuestro medio, Él tejió ese manto de justicia y lo tejió para todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del mundo. Pero no era suficiente que el Señor Jesucristo sencillamente viviera una vida perfecta. También alguien tenía que pagar por los pecados de los seres humanos. Que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, todos los seres humanos debemos morir. No solamente físicamente, debemos morir eternamente. Porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna, separación eterna de Dios. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros escaparnos de la muerte? Pues Dios podía colocar sobre Jesús todos nuestros pecados y que Él sufriera el castigo que nos corresponde a nosotros. Y esto nos lleva al siguiente paso, el altar del holocausto. El sacerdote colocaba los pecados sobre la cabeza de la víctima sin defecto, como Jesús vivió una vida sin defecto, y en el jardín del Getsemaní, Dios colocó sobre Él el pecado de todos los seres humanos. Jesús, en otras palabras, sufrió la muerte por nuestros pecados. El Padre colocó sobre Él nuestros pecados y Él murió la muerte que nosotros debemos morir. Vivió la vida que nosotros debemos vivir en el campamento y murió la muerte que nosotros debemos morir en el altar del holocausto. Vamos a leer algunos versículos. 2 Corintios 5:21. Aquí se mencionan los dos aspectos de su vida perfecta y su muerte por el pecado en este versículo. Tremendo versículo. 2 Corintios 5 y el versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? El que no conoció pecado. O sea, fue una víctima y un sacerdote sin ¿qué? Sin defecto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Entienden lo que está diciendo el versículo? Jesús no conoció pecado, pero su Padre lo hizo pecado, porque colocó sobre Él los pecados de todos nosotros. Y luego dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Él tomó todos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser reconocidos como justos en Él. Noten Gálatas 3:13. Estamos hablando del altar del holocausto, la muerte de la víctima sin defecto, ofrecida por el sacerdote sin defecto.
Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué la ley nos maldice? ¿La ley es mala porque nos maldice? No. Cuando una persona se come un semáforo en rojo, ¿está violando la ley? Claro que está violando la ley. ¿Caemos bajo el castigo de la ley? Si un policía nos ve, ¿sí nos maldice la ley? Sí, porque si se come el semáforo en rojo, el policía le va a poner un ticket y estamos bajo la maldición de la ley. Entonces el semáforo es malo. No, ¿quiénes son los malos? Los que se comieron el semáforo. La ley no es mala. La ley nos maldice porque hemos violado la ley. La ley no tiene la culpa la tenemos nosotros. Así que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. El Padre colocó sobre Él los pecados nuestros y Él sufrió la maldición de la ley que nos corresponde a nosotros. Ahora, ¿por cuántas personas tomó Cristo la maldición? Por la transgresión de la ley. Solo para los que se van a salvar. No. ¿Ustedes conocen el texto más famoso en la Biblia? ¿Cuál es? Juan 3 y el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no solamente amó a los que se van a salvar. Cristo tomó los pecados de todo el mundo sobre sí mismo. Noten Hebreos 2 y el versículo 9. Hebreos 2 y el versículo 9. Dice allí: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por cuántos? Para que gustase la muerte por todos. ¿Por cuántas personas murió Jesús? Por todos. ¿Murió por Donald Trump? ¿Los pecados de Donald Trump? Sí. ¿Murió por los pecados de los narcotraficantes de México? ¿Cargó todos los asesinatos que ellos han hecho? Sí. ¿Tomó sobre sí todos los pecados de Hitler y de Stalin y los míos? Todos. Sufrió el castigo por todos los pecados que se han cometido, se están cometiendo o se van a cometer. Dice, para que gustase la muerte por todos. Noten 1 Juan 2 y el versículo 1 y 2. 1 Juan el capítulo 2 y el versículo 1 y el versículo 2. Nos dice por cuántos hizo Jesús esto. Dice allí en 1 Juan 2, 1 y 2, es un libro que se encuentra al final del Nuevo Testamento. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Juan está diciendo, por nosotros los que creemos en Jesús, el Señor Jesús es la propiciación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros que hemos creído, porque sigue diciendo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Por los de todo el mundo. Isaías 53, 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino
Y ahora escuchen, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. ¿Cuántos pecados colocó el Padre sobre Jesús? Los pecados de todos nosotros. Y Jesús sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros. Vino y vivió la vida que debemos vivir nosotros. Y vino y sufrió la muerte que debemos sufrir nosotros. Vivió por nosotros y murió por nosotros. Elena White tiene unas citas hermosas. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 364, ella escribió: en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de la redención de la raza humana. En el mismo libro, página 378 y 379, ella escribió estas palabras extraordinarias: el peso de la culpabilidad de todo pecado recayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. ¿Cuántos? El peso de la culpabilidad de todo pecado recayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán exigían una paga que recayó sobre Cristo, pues había llegado a ser el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa, porque en realidad era nuestra, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. ¿Cuántos pasos hemos tomado? 2. Primer paso comienza ¿dónde? En el campamento. ¿A qué viene Jesús a vivir con nosotros en nuestro campamento? Para vivir una vida perfecta y tejer un manto de perfecta justicia para ofrecerle a todos los seres humanos. Luego, ¿a dónde se mueve Jesús? Al atrio. Y va al altar del holocausto. ¿Y qué pasa? Dios, el Padre, coloca sobre él los pecados de todos los seres humanos. Jesús sufre la muerte que todos los seres humanos merecen, porque él carga los pecados de todos. ¿Cuál de estas dos funciones es más importante? La gente dice, oh, la cruz. Pero si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, su sacrificio no hubiera sido aceptado. Ambos pasos son igualmente importantes. Vamos a encontrar que todos los pasos que toma Jesús son igualmente importantes, no solo la cruz. Ahora nos movemos al tercer lugar del santuario, el lavacro, que daba un poquito más allá del altar del sacrificio. ¿Qué representa el lavacro? Bueno, tenemos que entender que el lavacro se encontraba geográficamente entre el altar del sacrificio y el lugar santo. Es decir, del campamento uno se mueve al altar del sacrificio, que representa la muerte de Cristo. Luego está el lavacro y luego está el lugar santo. El lugar santo representa la ascensión de Jesús y su intercesión en el santuario. Es decir, que el lavacro debe representar algún evento entre la muerte de Cristo y cuando él comienza su ministerio en el lugar santo del santuario, porque el lavacro se encontraba entre el altar del sacrificio y el lugar santo. ¿Qué representa el lavacro? El lavacro representa la resurrección de Cristo. Cuando el sacerdote ofrecía a la víctima, se manchaba de sangre. Y antes de poder entrar al lugar santo tenía que lavarse de todo vestigio de la muerte. No podía haber en él señal de muerte. Tenía que quedar completamente limpio de toda la sangre de la víctima que él había ofrecido. Es decir, para poder entrar en su nueva función, su función adicional, tenía que lavarse
de todo rastro de muerte, de la sangre. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que el Señor Jesucristo dejó la muerte atrás, se lavó de la muerte? De una vez por todas para nunca morir más. Cuando resucitó de los muertos, se lavó de la muerte. Vamos a leer Tito, el capítulo 3 y el versículo 4 y 5. Y mientras ustedes están buscando eso, en forma paralela, hablamos del bautismo. El bautismo es una ceremonia que en miniatura repite la experiencia de Jesús. ¿Qué hacemos cuando una persona es sepultada? ¿Qué sucede cuando una persona es sepultada en las aguas del bautismo? Muere. Queda limpio. Y luego cuando sale del agua, ¿qué está pasando? Está resucitando a novedad de vida y ha dejado la muerte atrás, la contaminación del pecado y la muerte. Así Jesús, cuando murió y resucitó, dejó de una vez por todas la muerte atrás. El lavacro representa la resurrección de Jesús, donde se lava de todo vestigio de la muerte, como el sacerdote se lavaba de la sangre que indicaba que había sacrificado a la víctima. Noten Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios no nos salvó porque nosotros somos buenos, sino por su misericordia, por el lavamiento. ¿Con qué nos lavamos? Con agua. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa palabra regeneración es muy interesante. El lavamiento de la regeneración. Si la regeneración nos lava, ¿qué significa esa palabra regeneración? Viene de dos palabras, una palabra compuesta de dos palabras griegas. La palabra palín, que significa de nuevo, y la palabra génesis, que significa comenzar. Es decir, la palabra regeneración significa comenzar de nuevo. Y según los léxicos, significa volver a la existencia. Usted no puede volver a la existencia al menos que se haya muerto. Volver a la existencia, volver de la muerte a la vida, así lo definen los diccionarios. Renovación a una existencia más elevada. Es decir, eso es lo que significa el lavamiento de la regeneración. Es decir, el lavacro representa la resurrección de Cristo, a donde se lava de todo vestigio de la muerte para no morir más. Noten Romanos 6, 9 y 10. Romanos 6 y el versículo 9 y el versículo 10. Dice allí, Romanos 6, 9 y 10, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿cuál es la consecuencia? Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El lavacro representa la resurrección de Cristo Jesús. ¿Cuán importante es la resurrección de Cristo? Este es el tercer paso que estamos estudiando ahora. ¿Qué es más importante, su vida perfecta, su muerte en la cruz o su resurrección? Un Salvador muerto no nos puede salvar. Y ahora les voy a sorprender. Cristo no perdonó los pecados de los pecadores en la cruz. ¿Cómo? ¿No perdonó los pecados de todos los pecadores en la cruz? No. Si Cristo no resucita, todavía estamos en nuestros pecados. Vamos a ver que la Biblia lo diga. 1 Corintios 15.
1 Corintios 15, y vamos a leer al versículo 17 hasta el versículo 20. 1 Corintios 15, 17 al 20. Dice allí, y si Cristo no resucitó, no dice sino murió. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, estamos todavía en nuestros pecados. Quiere decir que en la cruz no perdonó los pecados. ¿Me están entendiendo o no? Así que si Jesús no resucita, todavía estamos en nuestros pecados. Sigue diciendo aquí, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Es vital la resurrección de Cristo? Sí, porque Cristo no puede cumplir su siguiente función en el lugar santo si está muerto. Él perdona los pecados en el lugar santo por medio de su intercesión, que es el siguiente paso. Pero si Jesús no resucita, estamos en nuestros pecados todavía. Entonces yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿La vida perfecta de Cristo, su muerte en la cruz o su resurrección? Los tres. La mayoría de los cristianos dicen, la cruz, la cruz, la cruz. Sí, la cruz es importante, pero sin su vida perfecta, el sacrificio no se acepta. Y Jesús, si no resucita, no intercede. Cada paso es igualmente indispensable. Ahora, quiero decirles que la obra que hizo Cristo en el campamento y en el atrio fue para todos los seres humanos. La vida perfecta que vivió Cristo la vivió para todo ser humano que jamás haya vivido en este planeta. Su muerte en la cruz fue para todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del mundo. Y su resurrección también fue para beneficio de todos los seres humanos. Es decir, lo que hizo Cristo en el campamento, lo que hizo en la cruz y lo que hizo con su resurrección, lo hizo para todo ser humano sin excepción. Pero no es así con su obra en el lugar santo. En el lugar santo, la obra que hace Cristo es individual y personal. Porque algunos dicen, bueno, si Jesús vivió por todos y murió por todos, todos se van a salvar. No. Y ustedes dicen, ¿por qué no? Vamos a Juan 3 y el versículo 14 hasta el versículo 16. ¿Usted conoce cuál es el texto más famoso de la Biblia? Juan 3:16, ¿verdad? Hasta en los partidos de fútbol americano aparece entre los dos postes, aparece Juan 3:16. ¿Quién le va a prestar atención a eso cuando los jugadores están matando uno al otro en el campo? Ahora, leímos la primera parte de ese versículo hace un rato. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero vamos a leer del versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora escuchen. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por cuántos vivió Jesús? Por todos. ¿Por cuántos murió? Por todos. ¿Por cuántos resucitó? Pero usted tiene que reclamar personalmente su vida y su muerte a través de la fe para beneficiarse de lo que Él hizo. Sigue diciendo el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que, otra vez dice, para que todo aquel que en Él cree, es decir, ¿en quién?
todo aquel que en Él confía, el que tiene fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Les doy una ilustración. Por ahí dentro de unos meses viene el Día de la Madre. ¿Y qué hacen los esposos, los buenos esposos en el Día de la Madre? Le compran un regalo a la esposa. ¿Cuánto le cuesta el regalo a la esposa? ¿Cuánto le cuesta el regalo a la esposa? ¿O es que el esposo le compra el regalo y dice, páguemela? No. El regalo es gratis para la esposa, pero el esposo paga. Así es la salvación. El Señor Jesucristo, por su vida y su muerte, compró el regalo de la salvación. Él pagó y nos da el regalo. Pero ahora escuchen bien. ¿Tengo yo la opción de aceptar el regalo o de rechazar el regalo? Sí, Señor. Y el que rechaza el regalo no se beneficia con el regalo. Jesús, por su vida y su muerte, compró el regalo para todo ser humano. Pero cada ser humano individualmente tiene que, por fe, aceptar el regalo. Déjenme darles una ilustración. El dueño de un banco tiene misericordia y gracia para con todos los que están endeudados aquí en el planeta Tierra. Y deposita en un banco suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. La hipoteca, las tarjetas de crédito, los préstamos educativos, las tarjetas de almacenes, la cuota del carro. Deposita en ese banco suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. Pero ¿de qué valdría depositar el capital en el banco si nadie sabe que el capital está disponible? Así que él usa ahora todos los medios de comunicación para anunciar de que hay un banco con suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. Usa palabra de boca, televisión, radio, internet, teléfono, la prensa, Facebook, Twitter, WhatsApp, para anunciar que hay un banco con suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. No hay razón para quedar endeudado. Pero hay una condición. Y es que usted tiene que venir individualmente al banco a sacar la plata. Y cuando viene al banco tiene que decirle al dueño del banco, me arrepiento de haberme endeudado. Hice mal, lo confieso. Y tengo fe y confianza de que usted va a cumplir su palabra cuando dice que me va a dar el capital para cancelar mis deudas. La obra que hizo Jesús en el campamento y en el atrio fue el depósito de suficiente capital para salvar a todos los seres humanos que jamás hayan vivido. Hay suficiente capital en el banco. La vida de Jesús y su muerte en la cruz suficiente para salvar a todo ser humano. Pero no sucederá al menos que yo me arrepienta y confiese mi pecado y confíe en Cristo de que Él va a cumplir su palabra en darme su vida y su muerte y ponérmelos a mi cuenta. Eso es lo que hace Jesús en el lugar santo. En el lugar santo el Señor Jesucristo intercede por aquellas personas que vienen a reclamar lo que Él hizo en la tierra. A través del arrepentimiento, la confesión del pecado y la fe en Cristo Jesús. Esta idea del banco no la inventé yo. La saqué del Espíritu de Profecía. En el libro Hijos e Hijas de Dios, página 24. Elena White escribió: Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante. ¿Qué significa sustituto? Alguien que toma nuestro lugar, ¿verdad?
Jesús se ha comprometido a ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Y no pasa por alto a nadie. Hay un fondo inagotable. Ahí está la idea del banco. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. En el cielo sus méritos, su abnegación y su sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas, con nuestras oraciones, mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye a su Hijo. Es decir, cuando yo me arrepiento del pecado, lo confieso y confío en Jesús y vengo a Jesús en oración y digo: Señor Jesús, yo soy pecador, cometí estos pecados, me arrepiento, Señor, confieso que hice mal, confío de que tú me puedes salvar. En ese momento el Señor Jesucristo toma su vida perfecta y su muerte en la cruz y me los pone a mi cuenta, y Dios me mira como si nunca hubiera pecado, porque me está viendo en Él. Somos aceptos en el amado, según dice el apóstol San Pablo. Dios nos acredita la vida perfecta de Jesús y su muerte en la cruz, como si nosotros hubiéramos vivido esa vida perfecta y hubiéramos muerto por nuestros pecados. Somos aceptos en Jesús. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Primera de Juan 2, 1 y 2. Primera de Juan 2 y el versículo 1 y el versículo 2. Dice allí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué significa alguno? Es individual, ¿sí o no? Individual. Si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué clase de abogado tenemos para con el Padre? A Jesucristo el justo. Yo pregunto, ¿yo puedo venir ante el Padre y decir: aquí estoy, Señor, yo soy justo? No. Dios el Padre va a decir: ¿qué justo ni qué pan caliente? Pero cuando yo vengo a través de Jesús, Señor Jesús dice: Padre, el pastor Esteban Bor vino arrepentido por los pecados que ha cometido, los ha confesado y ha confiado en mi vida y en mi muerte. Padre, por favor, toma lo que yo hice y ponlo en la cuenta del pastor Bor. Y ahora Dios me mira a mí en Cristo como si nunca hubiera pecado. Por eso dice: nuestro abogado es justo, porque nosotros no somos justos. Noten Hebreos 7:25, Hebreos 7 y el versículo 25. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo intercede por todas las personas del mundo? No, Jesús no intercede por todas las personas que están en el mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, pastor? Eso es herejía. No, no es herejía. Noten Hebreos 7 y el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente ¿a quiénes? A los que por Él se acercan a Dios. ¿A quiénes salva? A los que por Jesús se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes intercede? Por los que por Él se allegan a Dios, por arrepentimiento, confesión y fe. El Señor Jesucristo no perdona nuestros pecados cuando murió en la cruz. Hizo provisión para perdonar los pecados en la cruz y por su vida perfecta. El dinero está en el banco, pero el perdón viene cuando reclamamos el capital a través del arrepentimiento, la confesión y la fe en Jesús. Y ustedes dicen: ¿cómo es esto, pastor? Vamos a leer algunos versículos. Hechos 2 y el versículo 38.
Este versículo está hablando del apóstol Pedro. Acaba de predicar un poderoso sermón en el día del Pentecostés. Y cuando termina su sermón no hizo un llamado. Pero los que estaban presentes quedaron tan impactados por el sermón de Pedro que vinieron a donde Pedro y le dijeron: Pedro, tú has hablado de que Cristo ahora fue al cielo, está en el lugar santo intercediendo por los pecadores. ¿Qué tenemos que hacer, Pedro? Explícanos, ¿qué debemos hacer? Ahora que Jesús está en el cielo intercediendo, ¿qué debemos hacer? Y fíjense lo que les dijo Pedro. Esto es 50 días después de la resurrección de Cristo. Cristo no perdonó los pecados en la cruz de esa gente que estaba presente ahí, porque dice en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Qué significa cada uno? Individual. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuándo es que se recibe perdón de los pecados? Cuando la persona se arrepiente y se bautiza. Si eso es cierto, si en el día del Pentecostés Pedro le está diciendo: ustedes arrepiéntense y bautícense para recibir perdón, entonces esos pecados no fueron perdonados cuando Cristo murió en la cruz, pues esto es 50 días después. Noten Hechos 5:31. Hechos 5 y el versículo 31. Está hablando de Jesús y está hablando aquí el apóstol Pedro. A este, es decir, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Por qué fue Jesús exaltado al cielo? Noten, para dar a Israel ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A qué fue Jesús al cielo? ¿Para dar qué cosa? Arrepentimiento y perdón de los pecados. Si Jesús fue al cielo a dar perdón por los pecados, no los perdonó en la cruz. ¿Están conmigo o no están conmigo? Vamos a Hechos 10:43. Hechos 10:43. Hablando de Jesús, dice en Hechos 10:43: de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren. ¿Qué va a pasar? Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuándo es que una persona recibe perdón? ¿En la cruz? No. ¿Cuando Cristo qué? Cuando la persona cree en Jesús. Cuando la persona se bautiza y confiesa su pecado. Ustedes conocen ese famoso versículo 1 Juan 1:9 que usa el sí condicional. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para ¿qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo es que nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad? ¿Cuando murió en la cruz? No. ¿Cuándo qué? Cuando confesamos nuestros pecados. En el mismo libro, ustedes pueden leerlo, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a leer un par de citas de la hermana White. Escuchen bien. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente, ¿qué es un pecador penitente? Es un pecador que está arrepentido, ¿verdad? Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. Ahora viene la parte más hermosa. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida. Si cree en Jesús como su Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. Pero hay que creer en Él.
Y hay que ser un pecador penitente, según dice ella. En la matutina, La fe por la cual vivo, página 109, ella también escribió: la gracia de Cristo justifica gratuitamente. La palabra justifica significa perdón, es lo mismo. Solo que justificar es la palabra teológica, perdonar es más comprensible. La hermana White dice que perdón y justificación es lo mismo. Así que dice, la gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin mérito o reclamo de su parte. La justificación es el perdón pleno y completo del pecado. Ahora noten esto. El mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, recibe perdón. ¿Cuándo una persona recibe perdón? El mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por fe. No cuando murió en la cruz, sino cuando reclamamos lo que hizo en la cruz y su vida perfecta. Así que dice, el mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, recibe el perdón, se le imputa la justicia de Cristo. Esa palabra imputar es una palabra teológica. En realidad significa que se le acredita la justicia, se le pone a su cuenta la justicia de Cristo. Se le imputa la justicia de Cristo y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. Qué lindo. Ahora, hay una ilustración bíblica muy interesante de esto. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Muchacho que estaba cansado de las reglas del hogar, las leyes. Según dice la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida, el gran maestro dice que estaba aburrido. Papá, tienes demasiados reglamentos. Hay que trabajar demasiado aquí. Quiero ser libre. Dame mi parte de la herencia. Y ustedes conocen la historia. Cobra su parte de la herencia, se va lejos de su casa y por un periodo disfrutó de los placeres del mundo. El pecado puede ser placentero, pero a la larga no es. A corto plazo tal vez, pero no a largo plazo. Disfrutó de los placeres del mundo, despilfarró el dinero, se ganó muchos amigos y ustedes saben que finalmente su vida tomó un giro desastroso. Se dio la cuenta de la insensatez de sus acciones y se arrepintió. Cuando estaba entre los cerdos, compitiendo por la comida de los cerdos, se arrepintió. ¿Saben por qué se arrepintió? Porque se empezó a acordar de la bondad de su padre, cómo había sido la casa. El arrepentimiento no es algo que se nos ocurre a nosotros. Me voy a arrepentir. No. La Biblia dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Ese joven empezó a pensar, las cosas en la casa no eran tan malas. Tenía donde dormir, mi papá me amaba y me quería. Tenía suficiente comida. Me arrepiento de haberme ido de mi hogar a donde tengo un padre tan amante y tan bueno. Y entonces él prepara su discurso. Voy a regresar, le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pregunto, ¿estaba arrepentido, sí o no? Sí. ¿Llega donde su padre y confiesa su pecado? Sí. Cuando el padre le coloca el manto, cuando vuelve a casa se arrepiente y confiesa su pecado, el padre toma el manto y se lo coloca encima. ¿Cuándo es que el manto de la justicia de Cristo nos cubre a nosotros? Cuando nosotros, por la bondad de Dios, al ver a Cristo vivir una vida perfecta con montones de dificultades, al cargar nuestros pecados y al verlo en el Getsemaní clamando que la copa de la ira de Dios se le quitara, sudando gotas de sangre, en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando yo lo veo así digo, ¿por qué, Señor Jesús, hiciste esto? Jesús dice, porque si no te ibas a perder para siempre, porque te amo. Eso me lleva al arrepentimiento. Contemplar a Jesús me lleva al arrepentimiento. ¿Qué es más importante?
¿La vida perfecta de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección o su intercesión? ¿Podríamos salvarnos sin intercesión? No, porque la intercesión es que individuos vienen ahora y reclaman lo que hizo Jesús cuando estuvo acá. ¿Saben por qué se va a perder la mayoría del mundo? Porque el capital está en el banco y no lo van a venir a reclamar a través del arrepentimiento y la confesión y la fe en Jesús. Yo pregunto, si un individuo anunciara en todo el mundo que ha depositado suficiente dinero en un banco para pagar todas las deudas de todos los seres humanos, ¿cuán grande sería la cola? Le daría varias vueltas al mundo. Pero Cristo vivió una vida perfecta y murió cargando todos los pecados. Y son pocos los creyentes. Ahora, se me olvidó pasar este asunto aquí. Ahí está el lugar santo. En el altar de incienso, el sumo sacerdote tomaba incienso y lo mezclaba las oraciones del pueblo con el incienso. El incienso representa los méritos de la vida y la muerte de Cristo, mezclados con nuestras oraciones para que seamos aceptos ante Dios. Ahora vamos al siguiente paso. Vamos a pasar por alto, no podríamos decir mucho de los muebles, pero vamos al lugar santísimo. Durante el servicio diario en el santuario, porque había un servicio diario y había un servicio anual, mañana y tarde en el santuario se ofrecían sacrificios. El sacerdote y a veces el pecador colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima y trasladaba su pecado, confesaba su pecado sobre la víctima, y así el pecado era trasladado del pecador a la víctima. Luego el sacerdote mataba a la víctima, indicando que el pecado que había sido colocado sobre el animal llevaba a la muerte del animal, porque la paga del pecado es muerte. Y luego entonces el sacerdote tomaba la sangre que tenía el registro del pecado y llevaba la sangre y rociaba la sangre en el santuario. De esa manera el pecado era transferido de el pecador a la víctima al santuario. Esto es una ilustración de lo que sucede todos los días con nosotros. Cristo, ¿qué hace? Él toma nuestra confesión, toma los méritos de su sacrificio y coloca nuestros pecados en el santuario a través de su intercesión. Eso es en la vida real. Yo pregunto, ¿el pecado contamina? ¿Sí o no? El pecado contamina. Es decir, cuando el pecado es transferido al santuario por medio de la sangre, ¿qué pasa con el santuario? El santuario se contamina con el registro del pecado. Es decir, el santuario está manchado de pecado. Y algunas personas dicen, pastor, ¿cómo puede usted decir que en el cielo hay algo que contamina? ¿Cómo dice que en el santuario celestial la gente que a través de Cristo mete sus pecados al santuario, cómo puede decir que el santuario en el cielo perfecto está contaminado? Y mi respuesta es muy sencilla. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo fue un personaje sin mancha de pecado? ¿Se le colocó sobre él la mancha del pecado? ¿Cómo es que un ser tan santo pueda llevar el pecado? Porque el pecado no era de él. De la misma manera, el santuario se contamina con el pecado, pero no le pertenece al santuario. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que el santuario está repleto, reventando de contaminación por todos los pecados que han entrado a través de la intercesión de Jesús. Y por lo tanto, ¿qué necesita suceder con el santuario? El santuario necesita ser purificado. ¿Y ese proceso comenzó en qué fecha?
1844. No tenemos tiempo de trazar esta profecía, pero Daniel 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Nos lleva al 22 de octubre de 1844, cuando comienza la purificación del santuario celestial. Ahora, ¿qué es este asunto de la purificación del santuario? Yo quiero preguntarles esto, mis hermanos y hermanas. Todo el que profesa creer en Cristo es un verdadero creyente. ¿Sí o no? No, hay cristianos que no son genuinos, que son falsos. ¿Cómo no? Yo pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas. En la iglesia hay peces buenos y peces malos. Sí, cuando se tira la red, que es la predicación del evangelio, porque somos pescadores de hombres, cuando se trae la red al barco, no tiene sino pececitos buenos. La red del evangelio mete a la iglesia verdaderos y falsos creyentes. Yo pregunto, hay personas que dicen: Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre, dimos profecías en tu nombre, echamos demonios en tu nombre, que Jesús le va a decir: yo nunca los conocí a ustedes. Sí, pero dicen Señor, Señor. En la iglesia hay lobos vestidos de oveja. Todo esto está en la Biblia. Aún entre el clero hay aquellos que se disfrazan como ministros de justicia que no son. Sí, en la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen en verdad piedad. Sí, Señor. Es decir, no todo el que viene a Jesús diciendo que está arrepentido y confesando sus pecados, en realidad es un creyente genuino. Porque hay personas que confiesan sus pecados por escapar al castigo, no porque están realmente tristes por sus pecados, pero están en la iglesia. Yo pregunto, ¿hay que distinguir en algún momento entre un creyente genuino y uno falso? ¿Hay que distinguir? Claro. Y eso es lo que se hace en el juicio que empieza en 1844. Se examina la vida de cada persona que profesó a Jesús para ver si el registro indica que su arrepentimiento fue genuino o no. Y los únicos casos que se examinan son los que profesaron a Cristo. Los impíos que nunca profesaron a Cristo, esos casos se tratan durante el milenio y después del milenio. Pero antes del cierre de la gracia, los únicos casos que se examinan son los casos de personas que algún momento profesaron a Cristo Jesús. Lo que va a determinar el juicio es quiénes lloraron en verdad por el pecado y quiénes tenían lágrimas de cocodrilo. ¿Saben lo que es el verdadero arrepentimiento? Es tristeza por el pecado. ¿Saben lo que es el falso arrepentimiento? Tristeza por las consecuencias del pecado. Les doy una ilustración. Cuando yo era niño, yo a veces desempeñaba algo que no debía. Y mi papá sacaba la correa. Me decía: hijo, te voy a dar una pela. La palabra que se usa en Venezuela. Te voy a dar una pela. ¿Sabes lo que yo le decía a mi papá? Ay, no, perdón. ¿Ustedes creen que yo estaba triste por lo que había hecho mal? ¿Qué va? Estaba triste de que me iban a castigar. Eso es falso arrepentimiento. Triste por las consecuencias del pecado y no el pecado mismo. Y el propósito del juicio es revelarle al universo quién en verdad se arrepintió y quién no. ¿Saben cuál es la mayor evidencia de que una persona se arrepintió? El cambio de su vida. Un esposo que le pega a la esposa y enseguida después de pegarle: ay, perdón, y a la media hora le está pegando de nuevo.
hay razón para cuestionar su arrepentimiento. No es genuino. La mayor evidencia de que una persona está realmente arrepentida y triste por el pecado es que va a querer dejar de cometer ese pecado. Escuchen, por esa razón es que la Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe, pero seremos juzgados por nuestras obras. Porque las obras demuestran si nuestra fe es genuina o no. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Léanles esta cita de la hermana White, muy interesante. Conflictos de los siglos 4:55 y 4:56. Una reforma en la vida es la única prueba de un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es la única prueba de un verdadero arrepentimiento? Una reforma en la vida. Y luego habla de los que realmente están arrepentidos. Dice, amaban lo que antes aborrecían. Y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvieron serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos, ahora escuchen bien, los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo, que es la hermosura de la presencia de Dios. Ahora yo quiero preguntarles, ¿es posible que una persona a quien Dios ha perdonado se le revoque el perdón? ¿Saben qué significa la palabra revocar, verdad? Que se les quite el perdón. ¿Es posible? Sí, Señor. Si en el juicio se determina que la persona, el arrepentimiento fue falso, aunque fue perdonado, sus obras demostrarán que se le debe quitar. Y ustedes dicen, ¿dónde enseña la Biblia tal cosa? ¿Recuerdan ustedes la historia de los dos deudores? Había un individuo que le debía a su señor 10,000 talentos, una cantidad que nunca se podía pagar en varias vidas. Y el señor lo trajo a cuentas. Lo más seguro es que había desfalcado ese dinero. Y el señor lo llama y le dice, págame todos esos 10,000 talentos. Y el tipo dice, yo no puedo. Dame tiempo. Y voy a añadirle un poquito a la historia. El Señor le dice, ¿qué me vas a estar pagando si tú no tienes donde caerte muerto? En varias vidas tú no puedes pagar esa deuda inmensa. Es una deuda impagable. Y él clama y yo le dice, ay, perdón, por favor. Y movido a misericordia, el Señor le dice, te voy a hacer algo mejor, porque clamaste a mí y pediste misericordia, la deuda queda perdonada. ¡Wow! Dice él, increíble, gloria a Dios. Y sale por la puerta y se encuentra a un miserable que le debe 100 denarios. Una cantidad considerable, el equivalente de 100 días de trabajo, pero se podía pagar en cuotas. Y lo encuentra y le dice, págame lo que me debes. Y este individuo le dice lo mismo, le dice, por favor, dame tiempo. ¿Qué tiempo ni qué pan caliente? Págame ya. Y dice la historia que lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando. Pues los siervos del Señor vieron lo que pasó. Los siervos del Señor representan a los ángeles que anotan nuestras acciones. Todo está anotado en los libros celestiales. Y fueron a ir y dijeron al Señor, ¿sabes lo que hizo ese reo que tú perdonaste una deuda que nunca podía pagar? Se encontró a uno y lo estaba ahorcando. Y el Señor le dice, tráigame ese reo acá. Y le dice, ¿es verdad lo que yo oigo? Y queda mudo.
Y dice la historia que su Señor le revocó el perdón hasta que pagara todo lo que debía. Se murió en la cárcel. Dios revoca el perdón a los que realmente no son sinceros. ¿Qué hubiera demostrado que ese individuo entendía lo que significa el perdón de Dios? ¿Qué hubiera sucedido? Él hubiera dejado que eso se reflejara en su acción para con otros. Sus obras hubieran demostrado que él en realidad entendía la inmensidad del perdón de Dios. Sus acciones demostraron que no era un verdadero arrepentimiento y se le revocó el perdón. Lo que pasa en el juicio, hermanos y hermanas, es muy sencillo. Comenzando desde Adán, el que primero vivió, fue el primero en ser juzgado en 1844. Se examina la vida de cada persona para ver si su arrepentimiento, su confesión y su fe en Cristo fue genuina o no. Porque antes de que se cierre la puerta de la gracia, antes que Cristo venga, se tiene que demostrar quiénes pertenecen al reino de Jesús, porque Jesús viene a buscarlos para llevarlos al cielo. Así que de antemano hay que demostrar quiénes son suyos. Y el Señor Jesucristo lo que hace es, al examinar cada caso, Él dice: estos pecados, este fue un creyente genuino, se arrepintió, confesó sus pecados. Estos pecados aquí los vamos a sacar del santuario, purificar el santuario. Y cuando se juzga al último individuo, el santuario ha sido purificado. ¿Están conmigo o no? Pero ahora llegamos a la siguiente ceremonia. La ceremonia del macho cabrío. ¿Quién es el ultimadamente culpable por la existencia del pecado? Satanás. Es el originador, el instigador y el perpetuador del pecado. Es el ultimadamente culpable del pecado. Y por lo tanto, ahora todos los pecados que entraron al santuario, que después del juicio, el sumo sacerdote ahora toma todos esos pecados y los lleva a la entrada del tabernáculo. Y ahí afuera, en el atrio, está esperando el macho cabrío Azazel. Y todos los pecados, ahora que son sacados del santuario, son colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, símbolo de Satanás. Y algunos dicen: entonces la iglesia adventista cree que Satanás es su salvador. No, señor, porque los pecados del pueblo de Dios fueron perdonados por el primer macho cabrío que se sacrificó. Ya los pecados habían sido perdonados por la sangre del primer macho cabrío que representa a Cristo. Es decir, todos los pecados ya han sido perdonados y purificados del santuario antes de que se coloquen sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y entonces, ¿saben lo que pasaba con Azazel? Luego, Azazel era enviado al desierto donde no había habitantes, estando vivo. ¿Qué representa eso? El Señor Jesucristo, cuando concluya el juicio de purificar el santuario de todos los pecados de los que fueron penitentes, sacará todos esos pecados y los colocará sobre la cabeza ¿de quién? De Satanás. Y luego, ¿qué va a pasar con Satanás? Lean Apocalipsis 20. Dice en Apocalipsis 20 que será atado al planeta Tierra un mundo desolado, desordenado y vacío, sin luz y sin habitantes. Y entonces se tendrá un santuario puro, limpio del pecado. Y luego viene el último hermoso paso. El último hermoso paso, hermanos y hermanas, es cuando el Señor Jesucristo, después de los 1000 años, regrese a nuestro campamento para vivir con nosotros por los siglos de la eternidad. El proceso comenzó en el atrio, en el campamento, y termina en el campamento. Cristo vino a vivir en nuestro medio, primero, 33 años, pero cuando concluya todo este proceso, el Señor Jesucristo regresará
después de los 1000 años, destruirá el pecado y los pecadores, hará cielos nuevos y tierra nueva, y en nuestro campamento habitará por los siglos de la eternidad. Eso lo dice Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 2 al 4. Dice allí el apóstol Juan: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y entonces se habrá completado el plan de la salvación. Entonces yo quiero preguntarles, ¿qué es más importante? ¿La obra de Cristo en el campamento, en el altar del sacrificio, su muerte en la cruz, su resurrección, su intercesión en el lugar santo, su obra de juicio en el lugar santísimo, la ceremonia de Azazel, cielos nuevos y tierra nueva? ¿Cuál de esos pasos es más importante? Todos son igualmente importantes. Esta es la cosmovisión de la Iglesia Adventista. La doctrina del santuario no es una doctrina. En realidad es un concepto que unifica todo el plan de la salvación en un panorama donde uno puede ver todos los pasos sucesivos que toma Jesús a través de su casa para salvar a los seres humanos. Qué gran concepto, ¿verdad? El concepto del santuario. Bien, hemos terminado un poquito antes, así que vamos a darle la oportunidad si tienen preguntas para aclarar. Ahora es un momento cuando pueden hacer preguntas. Saben que cuando no hay preguntas, o todos entendieron no todo, o nadie entendió nada. Ojalá que sea la primera opción, que todos hayan entendido todo. Así que vamos ahora a dar un tiempito, si ustedes tienen. Si no, entonces vamos a tener una oración y clausuramos la reunión. Aquí tenemos una pregunta. Esperen que llegue el micrófono para que todos puedan escuchar la pregunta. Pastor, muchos enseñan que la naturaleza que tomó Cristo, la tomó antes del pecado o después del pecado. Algunos dicen que ni la de antes ni la de después, sino otra naturaleza diferente. Le voy a dar una respuesta concisa, maciza y precisa. Yo no creo que Cristo haya tomado la naturaleza de Adán antes de la transgresión, ni tampoco inmediatamente después de su transgresión. Yo creo que Cristo tomó la naturaleza regenerada de Adán. Yo pregunto, ¿Adán después que pecó tuvo que arrepentirse y ser regenerado por el Espíritu Santo? Sí, esa es la naturaleza que tomó Cristo, la naturaleza convertida de Adán. Pero Jesús recibió esa naturaleza cuando nació. Nosotros la recibimos cuando nacemos de nuevo. Jesús no tuvo ninguna ventaja que nosotros no podamos tener. Lo que pasa es que nosotros no dependemos de Él como Él dependió de su Padre. El problema no es con Él, el problema es con nosotros. Y hay personas en nuestro medio que dicen: nunca podremos vencer el pecado antes que Jesús venga, porque la carne es débil. ¿Saben lo que están diciendo aquellas personas que dicen que no se puede vencer porque la carne es débil? Están diciendo que Dios no es fuerte, que la carne es más fuerte que Dios, que la carne es tan fuerte que ni siquiera Dios nos puede dar la victoria total sobre el pecado. Así que los que dicen que no se puede vencer completamente el pecado antes que Cristo venga, están diciendo que la carne que peca es más poderosa que Dios para dar la victoria. Dios tendrá una generación final que no pecará ni en acción, ni en pensamiento, ni en palabra. Amén. Antes de la segunda venida.
que pasará por el tiempo de angustia. Y la gloria no es para ellos. Escúcheme, si usted quiere leer un capítulo interesante en el conflicto de los siglos, el capítulo sobre el tiempo de angustia, es interesante cuando ustedes leen ese capítulo, que los que son más santos son los que se consideran menos santos. Los que son menos santos son los que se consideran santos. Es decir, los que pasan por el tiempo de angustia no van a ver en su vida nada bueno. Se van a mirar y dicen, miserable hombre, miserable mujer que yo soy. He cometido todas estas cosas contra la voluntad de Dios. Pero no soltarán la mano del Señor. Por eso no van a fracasar durante el tiempo de angustia. Es decir, los más perfectos son los que se consideran imperfectos. Y los que más se consideran perfectos son los más imperfectos. Los fariseos de la época de Jesús. El perfeccionista dice, gracias te doy, Señor, que no soy como los demás hombres. Soy vegetariano, vegano. Es bueno, es mejor ser vegano. Espíritu de Profecía lo dice, vamos a ser más saludables. Pero dicen, gracias te doy, Señor, que vegano, aquel no. Yo no uso joyas, aquella sí. Yo devuelvo mi diezmo, aquel no. El fariseo siempre vive comparando su santidad con la de los demás. Mientras que el verdadero perfecto es el que considera su perfección a la luz de la perfección de Cristo. Y cuando estamos mirando a Cristo, nos vamos a hacer sentir supremamente imperfectos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No confundan el perfeccionismo con la perfección. El perfeccionismo es una persona que es arrogante, se considera mejor que los demás porque no hace esto y aquello y lo otro. El que es perfecto es un individuo que lucha por reflejar el carácter de Cristo, pero no está mirando a los demás, sino que está mirando su propia vida de pecado, que dice, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Esa persona ante la vista de Dios es más aceptable. Es aceptable, mientras que la persona que se considera perfecta queda descartada porque no siente ninguna necesidad. Como dijo Jesús, los que están enfermos necesitan de médico, pero los que se consideran perfectos y en perfecta sanidad, ellos dicen, yo no necesito ningún remedio, yo no necesito ningún médico. Así que, hermano, en cortas cuentas, no tenemos Cristo no tuvo ninguna ventaja que no podamos tener nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, todos entendieron todo. Quiero agradecerles por haber venido esta noche. Ojalá haya sido de beneficio. Señor les guarde, manténganse fieles al Señor. No se desanimen por las cosas insignificantes de la vida. Mantengamos nuestro enfoque en Jesús y no en los demás, no en nosotros mismos, no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Él puede hacer por nosotros. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos por el tiempo que hemos podido pasar juntos. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona reunida aquí. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña. Vienen tiempos difíciles, tiempos que ni siquiera nos imaginamos cuán difíciles van a ser. Danos la fe necesaria para pasar por las circunstancias que pronto ocurrirán. Te pido, Señor, que nos bendigas a regresar a nuestros hogares. Te rogamos, Señor, que nos cuides de todo peligro, que nos mantengas fieles hasta el momento de la sierra de la gracia y cuando venga Jesús en la nube del cielo. Gracias por escucharnos. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bendiciones. Feliz semana. Y nos veremos junto al río. El río de vida en la patria celestial.